Los trabajadores de la luz han estado en su camino durante muchas encarnaciones. En este artículo hablaré sobre su papel como perpetradores en la época de la Atlántida y las vidas de víctimas que ocurrieron después, sobre los conflictos internos que surgieron a partir de estas experiencias conflictivas y cómo llevaron finalmente al nacimiento de la conciencia crística. Atlántida y la aparición de la dualidad en la Tierra. En primer lugar, ¿qué es la dualidad? La dualidad es la negación de la unidad interna del universo. Es la creencia en la división entre las personas, y el hombre contra la naturaleza, hombres contra mujeres, razas entre sí, naciones en guerra, naturaleza que nos amenaza y, por lo tanto, debe ser sometida. La dualidad es la creencia de que estamos rodeados de enemigos contra los cuales necesitamos luchar. La dualidad es una ilusión mental que aprisiona a la humanidad, una ilusión que surge cuando nuestro pensamiento ya no se basa en el amor, sino en el miedo. ¿Qué tiene que ver esto con la Atlántida? La Atlántida fue una civilización que surgió hace mucho tiempo cuando cierto grupo de almas cósmicas, que se originaron en otro lugar del universo, decidieron encarnar en la Tierra. En ese momento, ya había personas en la Tierra, a las que podrías llamar los habitantes de la Tierra. Tenían una sintonización interna algo diferente y una conciencia diferente. Eran muy terrenales y se sentían parte de la naturaleza de la Tierra. Por ejemplo, veían a los animales como compañeros iguales. Debido a su vínculo con la Tierra, la energía materna desempeña un papel importante en su psique. Los habitantes de la Atlántida estaban más orientados cósmicamente, eran conscientes de sus orígenes. Estaban más desarrollados mental e intelectualmente y tenían los poderes del tercer ojo. También se veían un poco diferentes, eran más altos y de color más claro, y se consideraban superiores. La consecuencia de su encarnación en la Tierra fue que surgió una sociedad de clases en la que los atlantes formaron la clase alta, la clase dominante. Entre otras cosas, habían venido aquí para ayudar y proteger a los habitantes de la Tierra. Pero también menospreciaban a esos habitantes de la Tierra, considerándolos seres menos evolucionados que necesitaban ser enseñados e iluminados. Puedes comparar lo que sucedió entonces con lo que sucedió mucho más tarde en la historia humana, inspirado por recuerdos subconscientes de la Atlántida, durante la era de la colonización. Los colonizadores blancos se veían a sí mismos como aquellos que venían a iluminar, cristianizar e inculcar la civilización moderna en los salvajes. Incluso veían esta tarea como la carga del hombre blanco. Era el deber del hombre blanco iluminar al resto del mundo. Solo más tarde la gente comenzó a entender que podemos aprender mucho de estos llamados salvajes. Su vínculo con la naturaleza, el chamanismo, la espiritualidad de las tribus indias y de un país como India, que aportó y aún aporta muchas ideas nuevas a nuestra sociedad occidental. Los ideales de la Ilustración que cambiaron profundamente nuestra sociedad se originaron en el encuentro con los indios, que a menudo tenían poca simpatía con la sociedad jerárquica y orientada hacia las ganancias materiales de los europeos. Libertad, igualdad y fraternidad no es una invención europea. Ahora estamos comenzando a ver que esta colonización ha traído inmenso sufrimiento y miseria a los pueblos colonizados. Esto es una repetición de los temas de la Atlántida. Los atlantes también pensaron que podían llevar progreso y civilización, y actuaron desde una cierta arrogancia y falta de aprecio por el valor de las culturas primitivas y existentes. En algún momento, esa civilización atlante llegó a su fin. Esto se debió en parte a fuerzas de la tierra, desastres naturales, y también en parte a una creciente conciencia de los propios atlantes de que estaban haciendo lo incorrecto y estaban logrando lo opuesto de lo que pretendían. El resultado fue que la civilización atlante colapsó. Luego, en encarnaciones posteriores, los atlantes se mezclaron con los habitantes de la Tierra. Se convirtieron en parte de ellos. Sin embargo, la civilización atlante de larga duración, que duró alrededor de 100.000 años, tuvo un impacto psicológico profundo. Funcionó como una especie de molde energético para las sociedades futuras. Los habitantes de la Tierra comenzaron a imitar la cultura de sus antiguos amos, tratando de recrear la Atlántida en su forma de vida y trabajo. Y con eso, se repitieron también los errores de la Atlántida.
Internalizaron las ideas dualistas que surgieron en la época de la Atlántida. El legado psicológico de la Atlántida. Aquí mencionaré 3 ejemplos de mentalidades dualistas que se originaron en la Atlántida, mentalidades con las que aún estamos luchando. La creación de una clase gobernante. En primer lugar, los habitantes de la Tierra internalizaron la idea de una clase gobernante atlante. Esta internalización llevó a la creación de la nobleza entre ellos, una clase de personas que tenían derechos especiales debido a su sangre y descendencia. Esta era una clase gobernante de personas que eran especiales por nacimiento, y a menudo, como con los faraones de Egipto, incluso considerados divinos. Se les atribuían poderes divinos provenientes de un recuerdo del poder del tercer ojo de los atlantes. Esa nobleza, con la familia real como la nobleza más alta, todavía está aquí hoy. Basados en la herencia, se colocan personas por encima de otras y se les llama rey o reina. El hecho de que la influencia de la realeza esté disminuyendo muestra que la humanidad se está liberando de las consecuencias psicológicas de la Atlántida. Sin embargo, la idea jerárquica de que ciertas personas son mejores que otras sigue arraigada y sigue siendo la causa de mucha injusticia y sufrimiento. Esas gobernantes a menudo estaban más preocupados por expandir su poder a través de guerras y autoengrandecimiento que por mejorar el bienestar de sus súbditos. Su creencia de que fueron elegidos por Dios para gobernar sobre los demás no les ayudó. Sometimiento de la naturaleza. Otro resultado de la Atlántida es la idea de que la Tierra es algo que debe ser controlado. Los atlantes nunca se sintieron realmente parte de la Tierra. Sabían que tenían un origen diferente y se identificaban con ese origen cósmico. Miraban hacia abajo a la Tierra y creían que la Tierra y la naturaleza debían ser controladas. Y al hacerlo, crearon una creciente tensión con la naturaleza que eventualmente llegaría a una erupción fatal y causaría la caída de la Atlántida. En nuestra época, esta creencia ha llevado a un alejamiento del hombre de la naturaleza. Al esforzarse por imitar a los atlantes, los habitantes de la Tierra olvidaron lo que se les había dado, un vínculo profundo con la Tierra y todos sus seres vivos. Esto también explica las contradicciones a veces extrañas del ser humano moderno. Las personas pueden amar profundamente a sus mascotas y aún así comer carne de la industria cárnica en la que los animales son maltratados horriblemente. La gente gasta tanta energía en apaciguar a su jefe y no en sus hijos y familia. A nuestro alrededor, vemos choques entre antiguos patrones energéticos originarios de la Atlántida y las energías naturales de los habitantes de la Tierra. Espiritualidad jerárquica y la falsa conciencia de unidad. Estrechamente relacionado con esto, y de gran importancia, es el hecho de que los habitantes de la Tierra, siguiendo a los atlantes, establecieron una forma jerárquica de espiritualidad. Debido a que las almas atlantes se identificaban fuertemente con sus orígenes cósmicos, su experiencia de la espiritualidad estaba fuertemente orientada hacia el cosmos, lo ultraterrenal. La Tierra misma, la naturaleza terrestre, se consideraba inferior. Así que esencialmente introdujeron una espiritualidad dualista. Vivimos con este legado hoy. La mayoría de las enseñanzas espirituales tanto del este como del oeste condenan lo terrenal, lo sensual, lo físico y la sexualidad. Se supone que debes trascender esto y enfocarte en lo sublime, lo ultraterrenal, lo terrestre es lo inferior, lo mundano. Esa es esencialmente la conciencia atlante, que se orienta hacia el cosmos. Está dirigida a someter la Tierra y también proclama la idea de una clase superior que enseñará y al pueblo y al respecto. Esta espiritualidad jerárquica a menudo promueve una falsa idea de unidad. Ejemplos de esto son: hay un Dios, pero también hay un diablo. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Todo es uno, pero tu ego, tu personalidad, no forma parte de ello. Todos somos uno, pero algunos son más y uno y que otros, y algunos no pertenecen en absoluto a esa unidad. Todo es uno, pero la Tierra no forma parte de ello y la vida en la Tierra nos mantiene alejados de esa unidad. Todo es uno, pero debemos dejar ir el mundo exterior, no es parte de ello. Es muy simple, cuando todo es uno, todo pertenece a esa unidad.
La personalidad, el ego, el juego, el dinero, las ilusiones, la sexualidad, la tierra, lo interno, lo externo, el tiempo y el espacio. Todo lo que tiene un nombre pertenece a esa unidad y puede ser visto y amado y tiene significado. Resistir algo, negar algo, siempre lleva a la dualidad, y la creencia en la dualidad lleva a la tensión psíquica y a conflictos internos y externos. Las consecuencias de la dualidad son dramáticas. La represión de la propia sexualidad, la represión de una espiritualidad y creatividad naturales y la aparición de sentimientos profundos de culpa, vergüenza e inferioridad en las personas. El sufrimiento y el daño psicológico que estas ideas han causado son casi incomprensibles. No solo las principales religiones del mundo son culpables de esto, sino que en todas partes vemos gurús iluminados que predican la conciencia de unidad y al mismo tiempo abusan sexualmente de sus estudiantes. Fueron principalmente los propios atlantes, reencarnados después de la caída de la Atlántida y ahora conscientes de sus errores, quienes chocaron con estas ideas jerárquicas. Se rebelaron contra su propia herencia y generalmente fueron condenados por hacerlo por las sociedades en las que vivían. Pasaron de gobernantes a perseguidos, de perpetradores a víctimas. El enfrentamiento con el pasado. El camino tomado después de la Atlántida no fue fácil para las almas atlantes. Vivir entre los habitantes de la Tierra y bajo la carga energética de la Atlántida fue una experiencia dolorosa para estas almas. Se convirtió en un camino de autodescubrimiento, pero también en un camino hacia una verdadera enseñanza. Fue un enfrentamiento con el pasado. Como se mencionó anteriormente, las estructuras e ideas que los atlantes habían creado continuaron viviendo en los habitantes de la Tierra después de la caída de la Atlántida. Habían interiorizado estos conceptos, las ideas de jerarquía y clase, y la subyugación de la naturaleza, la idea de una espiritualidad ascendente y el descuido de los chakras inferiores. Resultaron ser estructuras que los antiguos atlantes, tanto debido a su arrogancia natural como a su creciente conciencia del corazón, no podían soportar en absoluto. Irónicamente, fueron ellos quienes chocaron más con las ideas jerárquicas y las estructuras sociales que alguna vez crearon. Se convirtieron en los rebeldes, los marginados, los revolucionarios, y también en las brujas quemadas en la hoguera. Psicológicamente, sin embargo, tuvo lugar un desarrollo muy valioso. Comenzaron a identificarse con los habitantes de la Tierra, veían su calidez, su humanidad, su amor por sus hijos. Y veían lo que el sistema les estaba haciendo. Por primera vez, surgió el amor y la comprensión reales entre ellos, algo que había estado ausente en los días de la Atlántida. Se dio el primer paso hacia una verdadera enseñanza. De Atlante a trabajador de la luz. El error fundamental que cometieron los atlantes fue querer hacer que las personas fueran conscientes de su divinidad imponiéndoles una autoridad externa. Eso no funcionó. Las personas comenzaron a creer solo en una autoridad divina, fuera de ellos mismos. Solo cuando empezaron a vivir entre los habitantes de la Tierra, y a menudo se convirtieron en víctimas ellos mismos, empezaron a hacer contacto con la realidad terrenal desde adentro y a cambiar las cosas desde dentro hacia afuera. Solo entonces muchos cumplieron su misión espiritual. Al mantenerse fieles a sí mismos, a pesar de la persecución, a pesar de ser quemados en la hoguera, mostraron algo a las personas. A saber, que hay un poder interno, una autoridad interna y divinidad que no puede ser sometida por el poder externo. Al hacerlo, mostraron lo que realmente significa la espiritualidad. Su luz interna se manifestó en su impotencia, una luz interna libre de autoridad. La victimización cobró significado. Así, los atlantes se convirtieron en los maestros que siempre quisieron ser, se convirtieron en trabajadores de la luz. Comenzó la era de la Ilustración. La humanidad comenzó a liberarse de sus cadenas mentales. Para completar conscientemente la transición de Atlante a trabajador de la luz, se requieren 3 pasos. 1. Renunciar al pensamiento de víctima. El pensamiento de víctima implica que hay un perpetrador. Esos perpetradores son, por supuesto, los gobernantes actuales. A menudo se sospechan oscuras conspiraciones, a veces extraterrestres, detrás de esos gobernantes. En cierto sentido, eso es correcto,
solo que la trama es la energía del pasado, de la Atlántida. Los propios atlantes son la conspiración contra la que luchan. El culpable no está en el mundo exterior, sino dentro de ellos mismos. La transición de la conciencia atlante a la conciencia de Cristo se puede lograr abrazando amorosamente al atlante dentro de ti desde la conciencia terrestre, señalando al atlante hacia el poder y la armoniosa belleza de la naturaleza. Mira al atlante dentro de ti y dile, mira la sabiduría de una tribu india, la conexión intuitiva con la naturaleza. Siente que la luz está en todo, incluso en cada piedra. Siente lo que significa la unidad, que realmente todo pertenece a esa unidad, incluyendo los chakras inferiores, así como la sexualidad y la emotividad. Siente la naturaleza, siente el amor de la tierra. 2. Renunciar al pensamiento de superioridad. Al reconocer y abrazar al atlante dentro de ti desde la sabiduría que has adquirido después de todas esas encarnaciones, desmantelamos las ideas que los atlantes trajeron a la tierra y de las cuales la tierra aún sufre hoy. La mentalidad de superioridad, pensar que sabes cómo hacerlo por otros. Cada ser humano tiene un alma y, a un nivel profundo, cada ser humano sigue su propio camino. Nunca puedes saber para alguien más cómo transcurre ese camino, y qué experiencias, a veces difíciles, busca y cuáles son sus razones. Si alguien necesita consejo en su camino, lo pedirá. Muchas personas que se autodenominan maestros espirituales están, en esencia, apartando a otros de su camino del alma. Un buen maestro infunde confianza en sus estudiantes en su propia autoridad interna y se vuelve superfluo lo más rápido posible. Mientras no seas todo, mientras no seas el uno, nunca podrás entender completamente las elecciones y el camino de otro. 3. Trascender la dualidad interna. Hemos sido tanto perpetradores como víctimas. Podemos llegar a una síntesis amorosa de ambos cuando entendemos que la dualidad no es algo del mundo exterior, sino de nuestro propio mundo interno. Tanto el perpetrador como la víctima están dentro de nosotros. Al final, la víctima no es víctima de un perpetrador externo, sino de un perpetrador dentro de nosotros. Después de un largo viaje de muchos siglos, la energía del perpetrador encontró su camino de regreso hacia nosotros. Trascendemos esa dualidad interna mirando amorosamente al perpetrador dentro de nosotros. Comenzó con las mejores intenciones, difundir su luz y conocimiento. Al mismo tiempo, ese es el comienzo del error, la creencia de que otros no pueden encontrar el camino por sí mismos, que están perdidos sin ti, porque tú sabes mejor y ves el camino correcto. Así es como el ayudante se convirtió en el perpetrador, y eventualmente esa energía perpetradora vuelve a ti. Casi todas las estructuras con las que los trabajadores de la luz chocan en este mundo, autoridades eclesiásticas y seculares rígidas, organizaciones que explotan la tierra, etc., fueron creadas por ellos mismos en algún momento en un pasado ahora olvidado. La forma de desmantelar esas organizaciones no es ir a la guerra contra ellas, sino eliminar su caldo de cultivo perdonando y integrando amorosamente al perpetrador dentro de ti. Esto es lo que llamamos conciencia de Cristo. Conciencia de Cristo. La conciencia de Cristo es la conciencia de la unidad. Es el reconocimiento de que el mismo origen divino está presente en todas las cosas vivientes. La conciencia de Cristo implica un amor incondicional por todo y realmente significa todo. Entonces, no es, solo puedes alcanzar lo superior si rechazas algo, si suprimes lo terrenal y dices no y a la parte terrenal. Ama a tus enemigos, ama todo lo que piensas que no pertenece, porque sí pertenece. En un sentido más profundo, la conciencia de Cristo nace del matrimonio entre los atlantes y los habitantes de la Tierra. Los atlantes tenían la sintonización cósmica, las almas terrestres la sintonización con la Tierra y la naturaleza. El amor y la integración de ambas sintonizaciones surgen de un encuentro igual de ambas, el aprecio igual por lo terrenal y lo cósmico. Ver la increíble riqueza del mundo exterior con su hermosa naturaleza y reconocimiento de la divinidad interior, aprecio por lo grande y lo pequeño. Es la combinación de la creencia en lo divino en el hombre atlante,
y la creencia en la igualdad de todas las personas, terrenal. La espiritualidad que proviene de esto es el reconocimiento de lo divino en todo, una verdadera conciencia de unidad. El nacimiento de la conciencia de Cristo ha sido, en última instancia, la misión esotérica más profunda de los atlantes. Vinieron a la Tierra con la intención de ayudar a la Tierra, protegerla de fuerzas hostiles e iluminar a la gente aquí. Pero en lo más profundo, también sabían que ellos mismos tenían algo que aprender en la Tierra, la calidez emocional, la conexión con la Tierra y la naturaleza, vivir en el ahora, y que este era el camino hacia la conciencia de Cristo. El secreto de la conciencia de Cristo. Hacemos una distinción entre los mundos interno y externo, pero para la conciencia de Cristo no hay tal distinción. El mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, el amor en nuestro mundo interior conduce a la armonía en el mundo exterior. La lucha interna crea dualidad en el mundo exterior. Ese mundo interior no se limita al presente, una vez que integramos el pasado y nos liberamos internamente de él, irradia a todas las vidas que hayamos experimentado en la Tierra. Al integrar amorosamente al perpetrador en nosotros, al Atlante en nosotros, desmantelamos las estructuras de poder de un pasado antiguo. El secreto de la conciencia de Cristo es que no es solo algo del ahora, es una conciencia amorosa que fluye a través de todas nuestras encarnaciones trayendo sanación. Una ola amorosa que toca todos los aspectos de nosotros donde sea que estén en el tiempo y el espacio. Eleva toda la historia a una conciencia diferente. Por último, hemos recorrido un largo camino. Primero vivimos como gobernantes superiores para las personas de la Tierra y les cargamos con ideas y estructuras que aún los obstaculizan hoy. Luego comenzamos a vivir entre ellos y empezamos a luchar contra esas estructuras, contra las estructuras de poder, las clases altas, contra la espiritualidad jerárquica impuesta que condenaba la sexualidad y suprimía lo terrenal. Ahora se trata de abrazar la conciencia de Cristo, dejar que ambas fuerzas se unan y sentir que encontramos la unidad en eso. La conciencia de Cristo nace del matrimonio de lo terrenal y lo cósmico. Surge de trascender la dualidad interna, la del perpetrador y la víctima. La conciencia de Cristo nace cuando dejamos ir la lucha interna, nace de la realización de que todo en nosotros pertenece y anhela amor. Nace cuando damos amor a todo dentro de nosotros, nace de la armonía que surge entonces. Es una conciencia curativa que difunde su luz no solo en el presente, sino en cada momento que vivimos y respiramos aquí. Es amor que trasciende el tiempo y el espacio.